27 de abril del 2020. Hemos invitado al doctor Ítalo Benjamín Cardona Monterrosa para que nos hable del tema frente a la pandemia, garantizar la seguridad social y salud en el trabajo. El doctor Ítalo Cardona posee estudios de especialización sobre evaluación de políticas públicas, cursado en el Instituto Internacional de la Administración Pública en París. Fue director general de Previsión Social del Ministerio del Trabajo de El Salvador, miembro del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y del Consejo Nacional para la Atención Integral de Personas con Discapacidad. Coordinó el Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en El Salvador. Ha sido profesor titular de las cátedras de Derecho Laboral y de Filosofía del Derecho en la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador. Ha sido profesor invitado en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el año 2009 se desempeña en el cargo de especialista principal en legislación laboral y administración de trabajo en la oficina de la OIT para los países andinos Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tiene a su cargo brindar asistencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, en procesos de reforma legislativa, fortalecimiento de la inspección del trabajo, la promoción del diálogo social, la lucha con el trabajo forzoso, así como la inclusión de trabajo decente en las políticas públicas. Desde el año 2017 tiene su sede en la ciudad de Bogotá y coordina las actividades de la OIT en Colombia. Bienvenido, doctor Ítalo, y quedamos pendientes de su exposición. Muchas gracias. Hablar y podemos conversar en general sobre qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos queriendo hacer, cuál es la reflexión que la OIT hace este día 28 de abril. Ah, como todos los años, ustedes saben, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y cada 28 de abril hay una intención por parte de la OIT para trasladar un mensaje claro sobre por qué es importante pensar en la seguridad y salud en el trabajo, por qué es importante en este caso, eh, estoy queriendo comenzar el video, perdón. Ah, ya. ¿Por qué es importante en este caso la seguridad y la salud en el trabajo y por qué particularmente es importante a este momento el que podamos estar reflexionando sobre no solo sobre el impacto de la pandemia en la seguridad y salud en el trabajo, sino que efectivamente también en aquellos, cuáles son los temas o cuáles son los elementos que tenemos que efectivamente reflexionar de manera conjunta para encontrar una salida. Vamos a decir unas reflexiones muy rápidas, si quieren, en el tema de lo que estamos haciendo. Obviamente sabemos que el tema del COVID-19 tiene un impacto muy importante en la salud pública, en nuestra salud personal, pero sin embargo también hay que reconocer que tiene ciertos impactos también en el mundo del trabajo. Lo hemos visto, la OIT ha hecho una serie de estudios y ha presentado un conjunto de informes en donde hace referencia al impacto que está teniendo en el tema del desempleo, obviamente en las condiciones de la seguridad y salud en el trabajo. Creo que la situación actual también de la pandemia ha mostrado efectivamente que los países no solamente necesitan un fuerte sistema de protección social, sino que al mismo tiempo también han mostrado la necesidad de áreas en donde deben de fortalecerse, no solamente en su cobertura geográfica, sino que en la cobertura de beneficios. Y por supuesto también hay una reflexión muy importante sobre el impacto que esto tiene en algunas poblaciones en particular. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está planteando la OIT y va a plantearlo a nivel global el día de mañana, que es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Obviamente lo que está planteando es cómo podemos hacer un enfoque y que podamos tener no solamente un tema de identificación de estos riesgos de contagio, sino que también podamos identificar e implementar medidas de control y, por supuesto, también cómo vamos a difundir información sobre estas medidas. Voy a hablar sobre 4 cosas muy rápidamente, sabiendo que
que tenemos un tiempo también bastante corto, voy a hablar sobre la protección de los trabajadores contra el riesgo de contagio, voy a hablar sobre los riesgos emergentes en el mundo del trabajo, luego voy a hablar sobre cuáles pueden ser estas eventuales medidas de mitigación y finalmente cuál es una reflexión final que la OIT está planteando dentro de este marco. Obviamente, la evaluación de los riesgos de contagio en el trabajo, sobre particularmente en este caso sobre el COVID-19, no solamente tiene que estar asociada hacia la probabilidad de la exposición que tenemos en el contagio. Hay trabajadores, trabajadoras que están particularmente más expuestos y por lo tanto tienen mayor probabilidad en función del tiempo, en función de los riesgos que existen en el mundo del trabajo, pero también efectivamente tenemos que tener en cuenta no solamente esta probabilidad por tiempo o por naturaleza de exposición, sino que la gravedad efectivamente que pueden tener en alguna situación, la gravedad que pueden tener en la salud de las personas. Obviamente hay como no solamente, pero hay tres grupos de trabajadores que están particularmente expuestos a esta situación de emergencia. En un primer momento tenemos los trabajadores que están de alguna manera en primera línea de esta respuesta. Tenemos a los trabajadores sanitarios, personal de laboratorio, trabajadores funerarios, los trabajadores del transporte de emergencia como ambulancias, por ejemplo, los que realizan la limpieza en los centros hospitalarios, en los centros médicos, los que también realizan la limpieza de los equipos de protección personal, algunas otras personas que están trabajando como a la gente de policía, el personal de protección civil, el personal militar, bomberos, etcétera, que están trabajando y que hacen posible efectivamente que estemos llevando adelante con más o menos eh, tranquilidad nuestra rutina durante la cuarentena, durante estar en casa. Efectivamente, estos trabajadores que están en un primer nivel tienen un alto riesgo de contagio porque son los que tienen un nivel de contacto, perdón, con pacientes, con compañeros de trabajo, tienen contactos con sangre, fluidos, tienen contacto con personas que incluso han fallecido por esta enfermedad, contacto con los materiales, superficies, contacto con equipo de protección personal que efectivamente estamos señalando que ahí tienen un riesgo de contagio, tienen altas probabilidades, pero también tienen un riesgo bastante alto y grave de tener este contagio. Entonces, la OIT está planteando frente a esta situación como tres medidas generales para prevenir este contagio. Estas tres medidas generales para prevenir el contagio son las tres medidas que ustedes y yo ya conocemos y que aplicamos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estamos viendo efectivamente que tenemos este tipo de medidas y como en tres niveles y que son de alguna manera donde estamos queriendo hacer llegar el diálogo y donde estamos queriendo hacer llegar la reflexión. En un primer momento, lo que de nuevo ustedes y yo sabemos, los controles ambientales y de ingeniería que de alguna manera van orientados a reducir la propagación del patógeno, de los patógenos y obviamente de la contaminación por superficies, objetos, son las medidas que se toman en el lugar de trabajo y que son las medidas que van orientadas a que efectivamente garanticemos que en el lugar de trabajo puede haber este nivel de prevención. Ojalá sea el más efectivo posible. Estamos hablando también de medidas administrativas que son destinadas a prevenir los comportamientos de riesgo, medidas administrativas como el distanciamiento, como efectivamente también el tema de los horarios de trabajo, como los turnos que pueden existir, etcétera. Y finalmente también, algo no menos importante, particularmente en esta emergencia, estamos hablando de los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal hay que tener en cuenta que tienen que ser no solamente los más apropiados, y los más apropiados depende del trabajo que nosotros realicemos, depende de la exposición que tenemos al riesgo, depende de la gravedad de exposición que tengamos. Tenemos que tener una formación adecuada de cómo ponerlo, de cómo quitarlo, de cómo deshacernos de él, de cómo desinfectar. Efectivamente, tenemos que tener todo ese tipo de medidas, de conocer ese tipo de medidas para que efectivamente los equipos de protección personal cumplan esa función de protección. Un segundo gran grupo de trabajadores que tenemos que tener en cuenta son los grupos de trabajadores de los servicios esenciales. Son estos trabajadores que interactúan con personas potencialmente infecciosas. Estamos hablando de todas las personas que trabajan en tiendas, supermercados, bancos, escuelas, servicios de reparto, transporte público, restaurantes. Estamos hablando de todas esas personas que
que están trabajando desde el primer día de la cuarentena, que no han dejado de trabajar desde el primer día de la cuarentena y que hacen posible que efectivamente los que estamos en casa podamos, como digo, tener este tipo de accesos a bienes y servicios que nos facilitan efectivamente que podamos estar en casa. Estamos hablando también de trabajadores que realizan estas tareas en espacios limitados con alta concentración de personas y que tienen efectivamente también esta función. Estamos hablando de fábricas, está hablando ahora del regreso de algunos sectores importantes de la economía, centros de llamadas, etcétera, etcétera, que podemos tener. ¿Cuáles son aquellos elementos que la OIT está proponiendo como una reflexión general para prevenir este contagio? Los hemos escuchado, lo hemos visto en los distintos protocolos que han sido creados por el gobierno: distancia física, higiene, limpieza, formación, comunicación, equipos de protección personal y las respuestas que efectivamente se han diseñado y si son las respuestas idóneas para que nosotros podamos tener este tipo de mitigación frente a los riesgos. Hay un otro grupo de trabajadores a los cuales la OIT quiere hacer un llamado de no dejarlos atrás, de efectivamente tenerlos en cuenta, que efectivamente son trabajadores que tienen un nivel no solamente de exposición, sino que Y yo que no tienen tenía la un última. nivel también de vulnerabilidad muy importante y son trabajadores que este, estamos hablando de este grupo de trabajadores que son especialmente vulnerables, son trabajadores que han sido vulnerables desde antes de la crisis y que efectivamente en esta crisis han manifestado un mayor nivel de vulnerabilidad. Estamos hablando fundamentalmente de todos los trabajadores informales, muchas veces trabajadores que por esta su situación de informalidad, están fuera de todos los mecanismos o todos los sistemas de protección social que existen en el país y que efectivamente pone de manifiesto una necesidad de replantearse figuras, de replantearse respuestas, porque son grupos a los cuales no llega este nivel de atención, incluso no llegan estos programas o estos pasos que está dando cada uno de los gobiernos nacional o local para responder a esta crisis. Otro grupo importante son los migrantes. Efectivamente, no tengo que explicar la importancia de este sector poblacional en el país, es muy alto, pero que efectivamente también son grupos que no tienen este tipo de cobertura de los sistemas de protección social. Teniendo en cuenta este tema, o sea, sabemos que efectivamente no solamente hay este grupo de trabajadores, sino que en general todos nos estamos viendo de alguna manera también afectados por una situación de riesgos emergentes, riesgos que están asociados a unos riesgos, como se llaman, psicosociales o situaciones de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Estamos todas sometidas a situaciones de estrés, de baja motivación, de ansiedad, depresión, de bajo estado de ánimo, debido fundamentalmente a esta crisis, no solamente a que estamos dentro de una cuarentena, sino que tenemos ciertos temores o tenemos ciertas presiones externas que nos van afectando. Como digo, no solo el aislamiento, sino que el temor por mi propio bienestar, por el bienestar de la familia, por los compañeros de trabajo, por no saber si efectivamente cuando vuelva al trabajo voy a tener los sistemas de protección suficientes, el equipo de protección personal suficiente, si el equipo de protección que tengo es suficiente como para tener y para que efectivamente me guarde o pueda tenerme alejado o protegido frente a este tipo de riesgos. Muchas veces hay falta de apoyo social, hay una tensión entre efectivamente los protocolos establecidos, el deseo de cuidar o apoyar a otras personas, dificultad para mantener actividades de autocuidado, esto es un cierto horario cada día para garantizar efectivamente que yo estoy cumpliendo ciertas rutinas y estoy cumpliendo ciertas condiciones. Toda esta situación que efectivamente está creando, de alguna manera también afecta y tiene unos impactos entre factores psicosociales, y que afectan de manera diferente también a cada grupo de la población. En ese sentido, por ejemplo, si estamos frente a los trabajadores de respuesta de la emergencia, no solamente tenemos
un tema de cansancio, de fatiga dentro de ellos, sino que también tenemos una cantidad de situaciones que les afectan y que tienen una presión particularmente importante. Estamos hablando de mayor carga de trabajo, reducción de periodos de descanso, en algunos casos aumento de violencia y acoso, en algunas situaciones también penosamente hay que asumirlo, hay un aumento del estigma social y discriminación. Se han han hecho, ha habido manifestaciones de apoyo público a las personas que están trabajando en el sector salud, pero también han habido acciones que efectivamente ponen en entredicho esta solidaridad y que efectivamente están como las personas queriendo alejar, queriendo aislar a los trabajadores del sector salud o a los trabajadores que están en primera línea respondiendo a esta emergencia. Bien, mijo, Hay usted. diferentes medidas que se están buscando o medidas que efectivamente pueden tenerse para prevenir y reducir este estrés, la buena comunicación, tratar de identificar estas preocupaciones, No, pues aquí efectivamente buscar auxiliarse por estas redes de compañerismo o estas redes incluso que se están abriendo desde ya en algunas empresas o en algunos sectores para poder tener este apoyo psicológico que se necesite, ver efectivamente estos modelos de conducta que deben de existir o apoyar estas campañas dirigidas a reducir el estigma o la discriminación. Hay otro grupo de personas en las cuales se está teniendo un impacto muy importante, sobre todo estos factores psicosociales comunes a los que trabajamos en nuestros domicilios, a los que estamos trabajando en nuestras casas y que efectivamente tenemos un efecto de aislamiento, de horas de trabajo excesivas. Desaparece esta línea que generalmente siempre ha existido en nuestras vidas, en su mayoría entre el trabajo familiar, el trabajo y la vida familiar. Hay muchas veces también cargas múltiples que tenemos que asumir en casa, o sea, que tenemos que contribuir en casa y que eso hace que efectivamente hay unas cargas múltiples y que se alargan muchas veces este tipo de las jornadas de trabajo. Hay en algunos casos frustración, en otros casos aburrimiento y hay unas situaciones que también penosamente hay que aceptarlas de violencia doméstica. Si hay algo que no ha entrado en cuarentena, si no hay algo que no ha entrado en pausa en esta crisis, es la violencia doméstica que está sucediendo en hogares y el número de feminicidios, sobre todo porque afecta mucho más a mujeres que se está dando en el país, sigue siendo importante. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo trabajar nosotros mismos? Tenemos que tener unas acciones de autocuidado, tratar de construir una rutina, tratar de construir o tener acceso a estos sistemas de apoyo, tratar de decir que necesitamos este apoyo si es necesario, que nos puede evitar ir en ese camino y tratar de efectivamente de que las situaciones de los riesgos psicosociales que estamos sucediendo, que nos están rodeando, tratar de mantenernos lo más, de alguna manera, no solo controlados, sino que tener un sistema de mitigación suficiente. Un tercer elemento está orientado al tema de los riesgos y aquí hay que identificar la diferencia o la existencia de diferentes riesgos que existen en el lugar de trabajo. Por un lado, tenemos riesgos ergonómicos que nos estamos sucediendo, posturas incómodas, forzadas, manipulación de cargas, una duración de mayor jornada laboral, por ejemplo, la alta presión, que no contamos con espacios de trabajo en nuestros hogares, que no tenemos las sillas adecuadas, las mesas adecuadas, etcétera, etcétera, que efectivamente tienen un efecto en nuestra salud y que pueden afectar nuestra salud, inclusive frente a una eventual o una reapertura que puede ser en el tiempo más inmediato o mediano plazo, efectivamente también podemos tener un efecto posterior que nos puede mantener lejos de nuestro trabajo. Tenemos otros riesgos derivados del uso de equipo de protección pesados. Esto muchas veces se ve afectado claramente en el personal de servicio médico, pero en general muchas veces nos vamos a ver obligados, o en general creo que nos vamos a ver obligados a usar equipos de protección personal, personas que a veces no estábamos acostumbrados a usarlas y personas que muchas veces van a tener que modificar y utilizar más equipos de protección personal que el que usaban tradicionalmente. Y esto tiene un efecto, muchas veces incomodidad, muchas veces el tema del peso, muchas veces el tema de la respiración, muchas veces de que se nos empañan los lentes. O sea, tenemos que aprender efectivamente a vivir, a trabajar con estos equipos de protección personal y entender que efectivamente son importantes para nuestra vida y a los demás. Un tema
digamos, más o menos emergente que está sucediendo es la manipulación de los productos químicos. Hasta ahora el tema de los químicos entraba a nuestros hogares o nuestras vidas de una manera, de alguna manera muy gradual, de alguna manera también muy controlada. Cada vez más estamos viendo, estamos teniendo intromisión, si quieren, de los productos químicos en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, para mantener la limpieza, para mantener mantenernos de alguna manera con un nivel de prevención frente al riesgo, pero también hay que tener en cuenta que llevan un riesgo a nuestras vidas y tenemos que estar informados sobre los efectos que estos químicos pueden tener en nuestra salud, en nuestra vida misma, y saber efectivamente cómo utilizarlos, cómo manipularlos, hasta cuándo utilizarlos, y que es de manera que estos químicos sirvan efectivamente para contribuir a este tema de la prevención, pero que no vayan a convertirse en un riesgo asociado a nuestra salud o a nuestra vida. Personas que estamos trabajando en nuestra casa, obviamente el entorno doméstico en general, diremos a menudo, pero en general no cumple con las mismas normas de seguridad y salud en el trabajo. No tenemos las instalaciones y equipos, el calor, el frío, la iluminación, la seguridad. O sea, hay una cantidad de elementos que juegan en nuestra contra y que tenemos que buscar de alguna manera, buscar informarnos para tomar las mejores medidas que nos permita tomar y para que nos permita efectivamente prevenir toda esta cantidad de riesgos. Finalmente, ¿cuál es nuestro mensaje o cuál es nuestra reflexión? Obviamente lo que queremos es la protección de la salud y la seguridad de todos. Creemos desde la OIT que es necesario integrar la seguridad y salud en el trabajo en las respuestas nacionales a la crisis. No es un tema adicional, no es un tema menor, es un tema central y es un tema fundamental porque está asociado a su seguridad, está asociado a su salud, está asociado a su vida, a la vida nuestra, a la vida de nuestras familias. En ese sentido, todas las respuestas, y ese es el llamado de la OIT, que todas las respuestas nacionales a la crisis tienen que tener un eje muy importante en la seguridad y la salud en el trabajo. Y hay que tener en cuenta que esa respuesta que se debe de dar va a ser una respuesta distinta dependiendo de los sectores y dependiendo del trabajo que realizamos. Es distinto efectivamente la respuesta que vamos a tener en el tema de salud como la respuesta que tenemos que ver o orientar hacia el sector informal de la economía. Es decir, efectivamente estamos pidiendo equipos de protección personal, estamos diciendo que efectivamente las personas tenemos que andar mascarillas, por ejemplo, siempre que estemos en el exterior, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen el dinero para comprar esas mascarillas. Hay que tener en cuenta que esas mascarillas tienen que en algunos casos, que cuando sea posible, limpiarlas, esterilizarlas para volverlas a usar, pero en muchos casos son mascarillas que tienen que desecharse, tienen que comprarse otra, tienen que intercambiarse para que efectivamente esto sirva de una mitigación ante el riesgo. Por lo tanto, efectivamente es integrar la seguridad y la salud en el trabajo como una respuesta nacional, tiene bastantes aristas o bastantes vías por las cuales tenemos que avanzar. Otro de los elementos que la OIT está planteando frente a eso es cómo fortalecer el diálogo social en la seguridad y salud en el trabajo. Es cierto, se han creado eh, ah, protocolos generales, es cierto, se han creado lineamientos generales, es cierto, hay normativa general que me lleva a tener la protección de la seguridad y la salud en el trabajo en los grandes sectores, pero es necesario que esto se aterrice a la realidad propia de cada región y se aterrice a la realidad propia de cada una de las empresas. Y en eso, como OIT, pensamos que son las empresas y los representantes de las empresas y los trabajadores los que conocen mejor los procesos que realizan, los que van a conocer mejor los riesgos a los cuales están expuestos y por supuesto a quien se debe de consultar para encontrar una respuesta idónea a este tema. Se trata de cómo cumplir la ley, se trata de cómo cumplir los protocolos, pero se trata entonces de encontrar las respuestas idóneas que puedan existir dependiendo de cada uno de los sectores de que se trate. Y ese es el llamado fundamental que se hace. Cómo fortalecer efectivamente a los trabajadores y a los empleadores para que no solamente reciban esta información,
reciban también información sobre ejemplos prácticos de cómo atender esta emergencia, sino que también dialoguen entre ellos para identificar de repente riesgos adicionales que existen por cada uno de los procesos y que implementen las medidas que se puedan tomar a nivel de cada una de las empresas. Es importante la función de los especialistas en la seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que en la audiencia hay decenas, por decir poco, especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Tienen un rol muy importante para el futuro. Tenemos un rol muy importante, no solamente de facilitar el acceso a la información fiable y de manera sencilla, y eso no es menor en este momento. Información va y viene, las redes sociales hablan de diferentes temas, de diferentes ideas, cada quien tiene una opinión como que esto fuera de, como que la seguridad y la salud en el trabajo, perdón, sea un tema de opiniones, no lo es un tema técnico, es un tema profesional, es un tema de orientación, de directrices claras que permite efectivamente tener esta información que sea fiable, que sea técnicamente robusta, pero que sea sencilla, que todas las personas puedan entenderlas, que todas las personas sepan que tiene que ver con su vida, con su salud, con su integridad, con su familia, para que tomen efectivamente las conductas necesarias y las conductas adecuadas para que podamos avanzar. Tenemos que ayudar a promover la comprensión de la enfermedad y sus síntomas, apoyar en el proceso de evaluación y control de riesgos, como ya lo mencionaba, y sobre todo ayudar a elaborar o actualizar los planes de prevención, contención, mitigación y atención que efectivamente son necesarios en cada una de la empresa. La OIT piensa que efectivamente no solamente que este es un tema que nos ha venido a afectar no solamente, como dije, nuestra vida, sino que el mundo del trabajo, pero también la OIT piensa que el diálogo social y el trabajo conjunto entre empleadores, trabajadores, gobierno, entre la academia misma, entre los especialistas de seguridad y salud en el trabajo, en este momento van a ayudar a que podamos responder de manera adecuada, van a ayudar a que efectivamente podamos de salir de este tema con un sistema de seguridad y salud en el trabajo robustecido, más fuerte, con mayor cobertura y con mayor, de alguna manera, no solamente comprensión, sino que compromiso de todas y todas para trabajar y crear entornos De cómo poder controlar el tema para el personal de área comercial que están en la calle. Y la otra nos habla cómo OIT, cómo las decisiones de OIT frente a los trabajadores informales está prestando, dice, se está en este momento prestando unos servicios de exclusiones. Entonces, doctor Ítalo, muchas gracias a estas 3 preguntas que hicieron en el chat. Bueno, muchas gracias, doctora María Cristina, por las preguntas y las consultas frente a eso. Mira, en Colombia, y hago esta salvedad porque efectivamente, como dijo a la doctora Diana, hay personas que nos escuchan de diferentes lugares de la región, por lo menos. En Colombia existen dos figuras muy marcadas. Decía que en Colombia existen dos sectores o dos regulaciones muy diferentes. La primera, la regulación del teletrabajo, que acá hace referencia efectivamente a todo el trabajo que realizamos en casa, pero de una manera ordenada, regulada, en donde efectivamente hay una responsabilidad muy directa del empleador sobre el trabajador, no solamente en dotar que efectivamente existan los medios necesarios para prestar el trabajo, sino también que exista una regulación en cuanto a horas, en cuanto a tareas, en diferentes temas que efectivamente van orientadas a no solamente cumplir con los resultados que se esperan del trabajador, sino que se cumplan para así temas importantes como la jornada, como el tema jornada laboral, como el tema de los descansos, como el tema de las pausas y como tener todos aquellos herramientas necesarias para desarrollar el trabajo de una forma como corresponde. La diferencia en este momento, de nuevo, la diferencia que en la normativa colombiana, porque no es tan clara en las otras normativas en la región, hacen como esta diferencia, perdón, que reitere, es con el trabajo en casa. ¿No? El trabajo que estamos realizando todos en casa, que nos agarró por un tema de emergencia, que nos agarró primero por en muchas ciudades como un tema de muy pedagógico, que luego iba a venir otras pausas, pero nos agarró de una manera continuada
que efectivamente nos ha dejado trabajando en casa en unas ciertas condiciones en las que, tengo que confesar, ustedes ni yo de repente tenemos las condiciones adecuadas para realizar el trabajo. Entonces, es muy difícil como determinar este tipo de responsabilidad aquí en el entendido que el marco es una emergencia. Si una vez que se levanta la cuarentena, sigue habiendo este tipo de restricciones o este tipo de, ah, de lineamientos para que ciertas personas sigan en teletrabajo, las empresas o sobre todo el sector público que está muy vinculado a esta tarea va a tener que tomar medidas adecuadas, efectivamente, para que las personas trabajemos, los que trabajemos, yo no creo que vaya a seguir, pero los que trabajen entonces a distancia, aún después de terminada la cuarentena, estoy refiriéndome, cuando ya permitan regresar a las labores que por alguna manera son esenciales para el funcionamiento mismo de las organizaciones o, en mi caso, las funciones de asistencia que presta Naciones Unidas al país, efectivamente, van a requerir las personas que queden en casa de tener algunos entornos diferentes a lo que es en este momento trabajo en casa. Estoy entendido que el gobierno nacional va a sacar una circular que va a hacer referencia particularmente al tema de trabajo en casa. Estaba supuesto de salir las semanas anteriores, supongo que va a salir en las semanas que vienen para dejar claro cuáles son regulaciones y las efectivamente responsabilidades que tiene el empleador. De nuevo, en el caso colombiano, en el caso de teletrabajo, hay unas regulaciones específicas, hay unos compromisos específicos, hay unas responsabilidades muy específicas. El trabajo en casa es el tema que efectivamente vendrá a ser regulado y que va a tener que tener ese tipo de manifestaciones, ese tipo de ajustes en cada uno de los casos que corresponda. Efectivamente, como también señalaban, hay unos retos importantes que hacen referencia al sector informal y que efectivamente también requieren de unas respuestas diferentes por parte del Estado, como también requieren unas respuestas diferentes cuando referimos a una gran empresa como una pequeña empresa, que efectivamente el rol que el Estado tiene que tener con respecto a ciertos grupos de personas, ciertos grupos de población, puede ser en algunos casos de mayor o menor asistencia. En grupos del sector informal, el llamado es a que el rol del Estado sea un rol de asistencia, un rol subsidiario para que efectivamente no solamente tengan acceso, como dije, a los medios de los equipos de protección personal, sino que para que efectivamente puedan avanzar o puedan encontrar también cómo compensar la falta de sustento. Yo sé que efectivamente hay reclamos en todas las ciudades que los planes de cobertura, de asistencia, de compensación que los gobiernos nacionales y locales están poniendo en marcha no llegan hasta donde deberían llegar. Y ese es uno de los retos muy importantes que quiero suponer que es un tema porque también la emergencia supuso unos arreglos muy acelerados frente a cada uno de los temas. Pero sí hay una reflexión muy profunda sobre qué pasa con estas personas y que efectivamente, si también teniendo en cuenta que el gobierno ha dicho en casi todos los países, no solo en Colombia, que el sector de comercio es uno de los últimos sectores que va a entrar de manera presencial. Entonces el impacto es un impacto a mediano plazo y que da un tiempo como para poder compensar o para poder fortalecer los procesos que ahí se desarrollan. Frente al tema de la exclusión de ciertos de trabajadores, yo he estado presente en algunas comisiones nacionales de concertación, de las comisiones nacionales tripartitas que se han llevado en el torno de esta de esta epidemia. Uno de los temas que ha salido de manera más recurrente, por ejemplo, es el tipo de contratación del personal del sector salud. Y por lo menos del ministro de Trabajo ha habido una mención muy clara sobre la voluntad de cambiar las modalidades contractuales y se tienen que dar ciertos pasos, se tienen que dar ciertos elementos para poder seguir avanzando, para poder seguir tener esa cobertura suficiente en cada uno de los temas, en cada uno de los sectores. Por supuesto, uno de los llamados muy importantes y uno de los ejercicios que ahorita está ayudando el Ministerio de Trabajo es cómo fortalecer la supervisión y la promoción para la formalidad, porque entendemos que entre más trabajadores estén en el sector formal, hay mayores niveles de protección y cuidado para ellos, para su familia y para la sociedad.